Gracias. Este tema de ahora que les comparto se titula 2025 en la profecía. El análisis que vamos a hacer para los que tienen urticaria y les desagrada todo lo teológico, les desagrada todo lo de la fe, no creen en las religiones, algunos en su derecho son agnósticos o ateos, pero el enfoque no será eminentemente bíblico, sino que es, y podría serlo, sino que será eminentemente estratégico. Pero hay un elemento escatológico, es decir, escatos del futuro, del análisis de la escatología, que no, o lo profético, mejor dicho, que no podemos obviar. Entonces, 2025 será un año importante. Hay una advertencia inicial. Ya que yo no invito a nadie a suscribirse a mi canal, a nadie. El que lo quiera hacer, que lo haga. Entonces, hay una situación ustedes buscan en internet, donde ustedes quieran, ¿qué dicen los analistas, las pitonisas, las brujas, los visionarios, los videntes, los supuestos profetas? Y siempre transmiten y analizan cosas negativas, catástrofe, destrucción. Aquí yo estoy obligado a meterme en esa fila. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en la fotografía, en el escenario geopolítico de estos últimos meses y de ahora, estoy grabando hoy día de Acción de Gracias, Thanksgiving, jueves 28 de noviembre de 2024. Fíjense, lo que hay es destrucción, lo que se habla es de guerra y guerra nuclear, lo que se habla es de bombazos, lo que se habla es lanzamiento de misiles. Entonces, ¿por qué este año 2025 será muy importante? Primero, completa el primer cuarto del siglo XXI, donde han pasado tantas diabluras. Por eso algunos analistas dicen que el siglo XXI comenzó el 11 de septiembre de 2001. Fue ahí, con ese evento fatal, con ese nuevo Pearl Harbor, construido desde el poder, fabricado, fue que comenzó el siglo XXI. Entonces, un evento importante es que el día 20, exactamente el día 20, asumirá, si lo dejan llegar, si no lo sacan de circulación antes, Donald Trump como presidente 47º a la Casa Blanca. Enemigo declarado y confeso de la Agenda 2030, que le cambiaron el nombre para la 2050, para que nos descuidemos. Entonces, este año 2025, que ya se inaugura dentro de un mes y algo, es un año de alto voltaje profético. Entonces, hay situaciones tremendas. ¿Cuáles son las promesas que trae Trump? Bueno, promesas de no dar fondos federales, fondos del contribuyente, para que niños que ni saben su orientación sexual todavía, los erotizan, los programan como si fuesen robots humanos y les sugieren y le pagan gratis que cambien de sexo. Oigan, eso es una cosa de loco. Entonces, él habla de aborto controlado, no el asesinato abierto. Y las palabritas que ponen las pájaras que promueven eso en Dominicana, las tres causales, salen con una palabrita nueva para enredar a las masas. Diga 3 motivos. Diga que el motivo fundamental es matar al niño que esa madre lleva en su vientre. ¿Cómo llegó a ese niño? Él no tiene culpa. Entonces, las ideologías de todo ese ajedrez, de todo ese abecedario, Trump está en contra al adoctrinamiento de los niños y también promete deportaciones masivas y retornar el poder al pueblo, tal como los diseñadores griegos de la democracia, donde sobresale la política, la República de Platón y la política de Aristóteles, 2 libros para que vayan y lo lean, siglo IV antes de Cristo. Y volver al pueblo y volver a Dios. Le sacan la Biblia de las escuelas y el orar en las escuelas, pero le dan Biblia a los gedeones cuando están presos, condenados a cadena perpetua o a lo que sea. Entonces, esto implica que Trump trae una agenda que es el programa
2025, programa 2025, que es una forma de gobierno que lo diseñó la Heritage Foundation, Heritage con H, Foundation, Heritage Foundation. Le diseñó ese programa de gobierno a Trump, dice que tiene buenas medidas ahí, pero que el presidente sabrá si las aplica o no y cuándo la habrá de aplicar. Entonces, Trump asumirá en Estados Unidos el 20 de enero, controlando el Ejecutivo por la paliza que le dio a la falsa de Kamala Harris. Ese uno. Segundo, controlando el Senado. Y tercero, controlando la Cámara de Representantes y controlando las altas cortes. Entonces, este ascenso de Trump luego de 5 atentados o más es un elemento profético si él asume la Casa Blanca. Y podría ser también el último presidente electo de Estados Unidos. Repito, podría ser el último presidente electo de Estados Unidos y de su presidencia, que son 4 añitos que pasan rápido. Lo que hacen los dueños de la agenda es preparar un gallito con mucha hipocresía, una hembra, porque Trump las 2 veces fue adversario femenino. El único hombre que ha discutido con 2 mujeres y ha vencido es Donald Trump. Entonces, podría ser también uno o el último periodo con la Unión Americana tal como la conocemos. Porque la Unión Americana tuvo su crisis 1862-1865 con la Guerra de Secesión. Creció la Unión Americana en Estados Federados, que tiene un gobierno central, pero tienen sus gobiernos locales. Ojo. Entonces, luego vino la compra de Luisiana a Francia, la compra de Florida a España y la compra de Alaska a Rusia. Y se cogieron a Filipinas en la Guerra del Pacífico. Entonces, ahí hay 50 estados. Entonces, eso traería una ley importante no solo para los adventistas, que son los que cumplen, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen también el testimonio, la fe de Jesucristo. Y es el tema de una ley dominical que ya está redactada y que está contenida en la encíclica papal Fratelli Tutti del 3 de octubre de 2020. Este papa ha publicado 3 encíclicas, el Papa Francisco. La primera es Lumen Fidei, él asumió 13 de marzo de 2013. 13, 3, 13. Analicen en la numerología qué significa eso. Y él la publica, en realidad quien la hizo fue el Papa saliente, Benedicto XVI, que era un verdadero intelectual, un maestro de la iglesia, y la publicó a los pocos par de meses después de asumir. Asume en marzo y la publica el 5 de julio del 13. Luego vino Laudato Si, o Alabado Seas, ¿verdad? El 24 de mayo de 2015, pre-pandemia. Y luego la Fratelli Tutti el 3 de octubre de 2020. Entonces, esa ley dominical lo que va a establecer es todo lo contrario a lo que dice Dios en su ley. Ahí está en Éxodo 20. Acuérdate de guardar el sábado, mi día santo, que Él lo separó, lo apartó, lo bendijo, lo santificó y se lo dio a los hombres, al mundo entero, por boca de los judíos. Porque Pablo explica en Romanos todo lo que nos ha llegado de los judíos, la salvación, el pacto, las promesas, todo eso nos ha llegado, pero también nos llegó el pecado, porque Adán y Eva, de acuerdo al sitio donde pecaron, son la génesis de los judíos. Aunque ellos, esta tesis quizás puede parecer alocada, pero los judíos que nos están hablando, los judíos también nos dieron el pecado, pero no nos dieron la redención porque exclusivizaron el culto judaico para ellos nada más.
Todos los otros, los africanos, los chinos, los franceses, los dominicanos, mexicanos de Culiacán, los de Chihuahua, los franceses, todo el que sea, los rusos, los árabes, no teníamos redención porque el judaísmo exclusiviza el culto para los judíos, para los hebreos, por si les gusta más, o para los israelitas. Entonces, de acuerdo con esa encíclica, y fíjense que Estados Unidos se ha mantenido sin embajador en el Vaticano. Mandó un embajador no hace 10 años que comenzaron esas relaciones. Y lo que pretenden es casar el Estado norteamericano, que ojalá Trump lo logre hacer fuerte de nuevo, hacerlo, make America great again, ojalá lo logre, con la Iglesia Católica / el poder papal, que está impulsando una agenda y la tiene diseñada y escrita, una nueva Biblia, un Nuevo Testamento 2.0, ¿verdad? Y una religión para todo el mundo. Por eso el Papa, una religión universal, ecuménica. Por eso el Papa dijo, las religiones todas son como un camino a Dios. Es decir, que todas son lo mismo. Y él apuesta, luego de 10 años de su papado, que ya 11 años lo cumplió el 13 de marzo de este año, a una nueva religión. Él ha cancelado a Jesucristo, ha dicho que Jesucristo es el peor fracaso, porque es un líder que murió, que peleó por unos objetivos, por una doctrina, sin embargo resultó muerto, y por eso él dice que Jesucristo es el gran fracaso. Y él está cancelando la Biblia. Ahora, hace un par de días, acaba de cancelar la Navidad. El Vaticano no va a celebrar el nacimiento de Jesucristo y lo va a cambiar por el Día de la Paz, de Fratelli Tutti, todos somos hermanos, y Laudato Si, y Lumen Fidei, pero mayormente Fratelli Tutti, todos somos hermanos. Y ahí está la inclusión. Pero los millonarios no incluyen a los pobres en su presupuesto. Entonces no me hablen de inclusión, que eso es una barrabasada, eso es un disparate para engañar a los pendejos. Entonces, las profecías bíblicas no dicen nada de una ley dominical. Es un punto importante a tomar en cuenta en este análisis de casi 13 minutos. Las profecías bíblicas no hablan de que, ahora sí, en Apocalipsis dice, se le dio potestad al dragón de cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los tiempos y la ley es cambiar sábado para domingo. Cambiar los tiempos y la ley es cambiar sábado para viernes, como hacen los musulmanes. Y cambiar la ley, cuando se refiere a la ley, es a la ley de Dios, de Yahweh, de Yahvé, de Jehová, de yo soy el que soy. Ya. Entonces, este proyecto 2025, diseñado por Heritage Foundation, Trump lo va a aplicar como un programa de gobierno, ¿verdad? Entonces, ese proyecto programa tremendos cambios en la administración. Eso es muy importante. Entonces, tiene sus bases y planes. Refuerza, ojo, el poder del presidente, porque este presidente, como ya dijimos, ya tiene el Ejecutivo, tiene el Congreso, Cámara de Representantes, la Corte Suprema, y ahora esta va a tirar una ley o un orden ejecutiva presidencial, que sería un decreto en nuestro país y en muchos países, para reformar las misiones del Buró Federal de Investigaciones, del Federal Bureau of Investigation, del FBI, para que el presidente tenga más poder, es decir, le están dando todo el poder. La agenda no es de izquierda, no es progre, la agenda es de derechas, neoconservadora. Y los mismos presidentes, el CEO de Heritage Foundation, dice que ahí tiene unas propuestas que el presidente sabrá si las aplica o no.
Entonces, vamos a leerles uno de los objetivos de ese proyecto 2025 que entrará próximamente en enero y que encaja perfectamente con lo que dice la Biblia en cuanto a las profecías y los eventos finales. Dice así: este proyecto es una visión del país, Estados Unidos, que privilegia y prioriza a los cristianos. Ese lobby cristiano sionista, con esos grandes evangelistas como McGee, como el mismo Gary Lee, Joel Austin, Creflo Dollar y los megapastores multimillonarios que viven en palacetes donde la grifería, las llaves de los baños son en oro y tienen jets privados, esos monstruos están de acuerdo con eso. Lo de monstruos lo dije despectivamente. Entonces, dando una participación particular del cristianismo. Pero aquí hay unas paradojas, porque desde el mismo Vaticano se está impulsando la muerte del cristianismo. Ese es el papel que está haciendo este Papa. Quizás el último Papa, número 266, el primer jesuita como Papa, después de tantos años que Santignás de Loyola crearon esa orden. Entonces, es opuesta a la agenda papal de disolución del cristianismo. Fíjense que hay un crecimiento en los últimos 25 años de la fe islámica. No tenemos nada contra ellos. Y el arco islámico ha aumentado tremendamente. En un libro del 97 de Zbigniew Brzezinski, que lo tengo de cabecera, El Gran Tablero Mundial, hay un mapa donde él escribe el crecimiento que tenía la fe islámica en el 97 que fue publicado ese libro. Imagínense que ahora el país de mayoría islámica o musulmana no es árabe, sino que es asiático y es Indonesia. Entonces, el Papa, por un lado, quiere instalar una nueva religión global, ecuménica, y Trump, por otro lado, tiene la agenda de fortalecimiento del cristianismo. Entonces, oiga lo que dice, le voy a leer lo que dice ese proyecto 2025. Dice: el Congreso de Estados Unidos debería fomentar el descanso comunitario, modificando la ley de días festivos. Hay una ley de días festivos en Estados Unidos, pero en realidad la que se estaría modificando es la ley y la voluntad de Dios, que no fue eliminada por la gracia, que Jesucristo no la tocó. Incluso cuando habla, que dice, ustedes han leído en la ley que dice: todo aquel que mira a una mujer para desearla ya fornicó o adulteró con ella en su mente, en su corazón. Es decir, le digo, no, la ley dice que no deseemos la mujer de nuestro prójimo, pero él le endurece la ley en vez de ponerla más fácil. El único que hubiera tenido potestad para eliminar la ley, si fuese con consentimiento del Padre Celestial, sería Jesucristo durante su ministerio, y respetó la ley. La respetó. Dice: no he venido a abrogar, a eliminar o modificar la ley, sino que he venido a cumplirla. Por eso él iba a la sinagoga todos los sábados, como era su costumbre. Pero llegó un momento cuando se crea o se funda la iglesia, porque Jesucristo dejó establecida una iglesia, una eclesia o eclesiae, pero no fundó ninguna religión, ni siquiera el cristianismo. Y dice Pablo, creo que en Corintios, que a los cristianos, a los del camino, a los del libro, se le llamó cristianos allá en Antioquía de Pisidia. Entonces, esa ley dice: el Congreso debería fomentar el descanso comunitario. Ahí está acorde con Fratelli Tutti, modificando la ley de días festivos y, por supuesto, la ley de normas
laborales. Y oiga aquí, ese día por defecto será el domingo. Ese día por defecto será el domingo, es decir, que el sábado que Dios estableció como día de descanso, lo van a eliminar en esta ley dominical que ya está preparada, ya está redactada, y el Congreso, la Cámara de Representantes, y si fuese necesario, la Corte Suprema de Estados Unidos, que está en poder de Trump, son inamovibles. Él designó la mayoría, creo que 6 de los 9 jueces, lo van a aprobar sí o sí para darle cumplimiento a la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios no menciona una ley dominical, sino aquello de cambiar los tiempos y la ley. Ojo a lo que venga en el 25. Aparte de la guerra y todas las diabluras que están en movimiento y que no parecen detenerse. Muchas gracias.